¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Nos podemos poner de pie, vamos a alabar y glorificar a nuestro Señor. Oh Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Oh Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate, monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirán voz de salvación y de júbilo. Es la diestra de Jehová, hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirán voz de salvación y de júbilo. Es la diestra de Jehová, hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñarán y en sus sendas andaremos. De Sión saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñarán y en sus sendas andaremos. De Sión saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirán voz de salvación y de júbilo. Es la diestra de Jehová, hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Y Señor, te honramos y te alabamos, te damos la gloria y la honra, porque tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, Señor. Oh Padre, queremos entrar en tu presencia. Oh sí, Señor, te honramos y te alabamos. Aleluya, aleluya.
haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Sion. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Oh, sí, Padre, que haya una morada, Señor, aquí en nuestros corazones, donde tú, Señor, vengas y, Señor, veas nuestro corazón, Señor, y estés dispuesto, Señor, a estar aquí con nosotros. Oh, Señor, nuestro corazón te anhela y te busca, Señor, porque quiere hacer morada aquí contigo, Señor. Oh, sí, amado, qué bueno eres, Señor, bendito. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Estamos parados en tierra santa y los ángeles del Señor están aquí.
presencia en tierra santa. Estamos parados en tierra santa y los ángeles del Señor están aquí. Adoremos a Cristo ahora. Estamos parados en su presencia en tierra santa. Padre, te amamos y te alabamos. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Cristo, te amamos y te alabamos. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Suavemente. Padre, te amamos y te alabamos. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Oh, sí, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate en toda la tierra, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy en esta tierra y la sane, Señor. Sana, Padre, a esta tierra con tu palabra, Cristo Jesús. Oh, sí, Señor, solo tú lo puedes hacer.
Solo está, Señor, en tus manos y en tu palabra que puedes recrear esta tierra, Señor, y la puedes sanar, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, y esperemos la palabra del Señor por medio de nuestro pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Siempre será un gozo poder llegar a sus hogares y compartir con ustedes algo de la palabra del Señor, el pan de vida, hermanos, que lo necesitamos cada día. Y quiero compartirles hoy un tema que creo que es importante, siempre lo será, y es importante para nuestra vida eterna, ¿sí? Y quiero iniciar con la historia que leí acerca de un hombre. Se hizo una película, por cierto, que se llamaba esa película Una historia verdadera, pero narra la historia de un hombre mayor de 73 años que había estado disgustado con su hermano por 10 años. Tenía 10 años que no lo veía, que no le hablaba, que no se comunicaban, pero un día tomó la decisión de romper ese silencio, tomó la decisión de detener ese odio que él sentía dentro y de romper esa pared de ira que se había levantado entre él y su hermano ya por muchos años, 10 años. Pero para ello tenía que hacer un viaje, 500 kilómetros más o menos de distancia, para ir a buscar a su hermano, para ponerse a cuentas con él. Y parece que pues ir a hacer un viaje es normal, 500 kilómetros es como hacer un viaje de aquí a San Luis Potosí, por decirlo así, pero lo curioso de este caso es que este hombre, el viaje lo hizo en un tractorcito para cortar el zacate o el césped. Imagínense, recorrió 500 kilómetros en un tractorcito para buscar a su hermano. No se sabe si no tenía auto, si no sabía manejar, o más bien creo yo que lo hizo como una muestra de un sacrificio al que él estaba dispuesto a hacer para perdonar a su hermano, para pedirle perdón a su hermano. Y es un caso, él tuvo que recorrer toda esa distancia. Yo creo que este hombre tenía cierto entendimiento de lo que es el perdón, cuánto lo necesitamos, y a su vez también sabía lo serio que es la ofensa o el ofender a alguien. Como dije al principio, son cosas que afectan nuestra eternidad, nuestra vida eterna. El perdonar o bien el pedir perdón. Cuando nosotros nos ofendemos u ofendemos a alguien, levantamos una pared que rompe la comunicación, que rompe la comunión. Pero el asunto es que no solo esa pared se levanta en contra de la persona que hemos ofendido o que nos ha ofendido. Esa pared se levanta también entre nosotros y Dios. Rompemos la comunión con Dios. Rompemos la comunicación con Dios. Entonces, hermanos, al ofender nosotros al prójimo, sea un hermano, sea un hijo, sea el padre, la madre, se levanta esa pared que nos impide tener esa comunicación. No se hablan como este hombre de la historia, con su hermano 10 años sin hablarse, 10 años sin comunicarse. Pero repito, el problema es que esa pared se levanta también entre nosotros y nuestro Dios. No hay comunión, no hay comunicación. Por eso, el poder perdonar o ser perdonados es una gran bendición. Trae liberación, se rompen cadenas, ¿sí? Cuando esta pared es derribada, se rompen cadenas, se rompen ataduras, hay libertad en el espíritu, en el alma, y qué alivio se siente cuando uno logra dar ese paso.
La ofensa, hermanos, produce tristeza, produce muchas cosas y otros sentimientos que abaten el alma y a veces enferman el cuerpo también. Es lo que leemos en el libro de Proverbios nosotros. Ahí en el capítulo 17, el verso 22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay esas ofensas, cuando hay esos malos entendidos, situaciones que rompen la comunión y que van creando una amargura en nuestro interior, se pierde el gozo, se pierde la alegría. Y dice el libro de Proverbios que el espíritu triste seca los huesos. Vienen enfermedades, vienen otras cosas. Por eso el perdonar es una bendición, trae un alivio inmediato, liberta al ofensor de toda culpa y como consecuencia también se restaura esa relación que se había perdido, esa relación que había anteriormente. El perdón, hermanos, es un atributo de Dios, mientras que el enemigo es rencoroso, el enemigo es vengador y no perdona. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Y es lo que Él está esperando que hagamos nosotros. Es lo que Él espera de nosotros. En el capítulo 55 de Isaías, en el verso 7, dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón entonces es una respuesta a una actitud de arrepentimiento. Vuélvase a Jehová, dé la media vuelta y volvámonos a Jehová. Cuando es así, cuando hay ese arrepentimiento, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar también como lo está nuestro Dios. Existen dos palabras en el hebreo para el perdón. Una es nasa y significa levantar o quitar la culpa. Sí, quitar la culpa. La otra palabra es salah o kalaf, que significa cubrir, ocultar. ¿Sí? Es lo que hace el Señor con nuestras culpas y nuestros pecados. Él los arroja a la mar. Dios es un Dios de perdón. Pero si nosotros no podemos perdonar al hermano, tampoco recibiremos el perdón de Dios. Por eso nosotros como cristianos hemos recibido una medida plena del perdón divino, grande del perdón divino. El Señor quitó nuestra culpa y hemos sido liberados, hemos sido perdonados y estamos bajo la obligación estricta de perdonar a nuestros hermanos. Es nuestro deber perdonar a nuestros hermanos. Cuando se presente la ocasión de hacerlo, con la misma medida con que hemos sido perdonados, ampliamente, plenamente, totalmente, es como el Señor nos ha perdonado a nosotros y es como debemos perdonar también nosotros. En realidad, el cristiano que rehúsa perdonar, a quien con un arrepentimiento genuino busca el perdón, quien rehúsa perdonar, está renunciando al perdón de Dios para sí mismo. El no querer perdonar, repito, es tener un espíritu no perdonador. Y es un pecado muy grave delante de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, es cierto, para poder perdonar, para estar dispuestos también a pedir perdón cuando necesitemos hacerlo. En el judaísmo, el día más santo es el Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón. Es un día de reconciliación. Miren qué precioso, ellos tienen un día especial para eso, ¿no? Nosotros debemos hacerlo todos los días. Pero ese día los judíos ayunan y oran y celebran el día 10
del mes de Tishrei, 10 días después del Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, ellos tienen este día, el Yom Kippur. Pero miren un dato, un día antes del Yom Kippur, se conocía como Erev Yom Kippur. Y este día representaba la última oportunidad que tenía una persona de buscar el perdón de su prójimo. ¿Sí? Era la última oportunidad antes de que iniciara el Yom Kippur. Y esto era muy importante porque en el pensamiento judío se debía buscar el perdón del prójimo primeramente, antes de buscar el perdón de Dios. Es algo muy importante en ellos, pero es igual para nosotros. Nosotros, el pueblo cristiano, estamos llamados a hacer lo mismo. Necesitamos primero resolver nuestros asuntos con nuestro prójimo antes de presentarnos para buscar a nuestro Dios, para ofrecerle una ofrenda, para pedirle perdón. Antes debemos de buscar a nuestro prójimo. Es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y versos 23 y 24 dicen de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, primeramente ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Ay, que Dios nos dé la gracia, hermanos. Yo no sé cuántas ofrendas sean ofrecidas delante de Dios, pero sin haber arreglado cuentas con el hermano, sin haber estado a cuenta, sin haber perdonado o sin haber pedido perdón. El Señor está mencionando este acto sencillo de adoración, como era ir al altar. Ya hemos estado viendo la importancia del altar. Llegar al altar para llevar una ofrenda es un acto sencillo, pero aún este acto sencillo se ve afectado en nuestra capacidad para adorar a Dios de todo corazón. Y hablamos cómo debemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero esta situación del perdón puede afectar en nosotros este acto tan sencillo y puede que no estemos ofreciéndole al Señor una adoración de todo corazón, en espíritu y en verdad. Si nuestra relación con nuestro hermano está rota o deteriorada por nuestras malas acciones, malas actitudes, malos entendidos o algún otro tipo de ofensa, tenemos que ir antes de ir al altar para reconciliarnos con nuestro hermano, para que nuestra adoración sea aceptada y sea agradable a nuestro Dios. Debemos de hacer todo el esfuerzo para reconciliarnos hoy mismo con nuestro hermano, con nuestro prójimo, tal vez el cónyuge, los padres, los hijos, quien necesite dar ese paso. Necesitamos darlo con la gracia de Dios. Cuando no perdonamos, hermanos, atamos a la persona que nos ofendió o bien a quien nosotros ofendimos. En el Salmo 32, el verso 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese, bienaventurado. Cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano sus ofensas, además de que no vamos a recibir el perdón de Dios, estamos robándole el gozo y trayendo tristeza, aflicción, molestia a nuestro hermano, porque no puede ser bienaventurado. Esa es la palabra. El original en el hebreo dice eser, que significa ser dichoso, ser feliz. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no pueden ser felices? Y hay una razón muy sencilla: es porque no han perdonado o porque no pueden perdonar, y nos roba el gozo y robamos el gozo a alguien más, robamos el tiempo de poder ser felices y de estar contentos.
simplemente por el hecho de no perdonar. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, pero el perdón es algo tan importante y fundamental en la vida del cristiano, en la vida cristiana. El Señor nos menciona de una parábola de un siervo que no perdonó. Fíjense, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, voy a dar lectura de los versos, el 23 y 24, esta parábola cubre otros versículos que no vamos a leer, pero el Señor quiso dejarlo ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aborrece totalmente, hermanos, a un espíritu que no quiere perdonar. Y esto fue ilustrado por Jesús en esta parábola de este siervo que no perdonó. Leamos en Mateo capítulo 18, versos 23 y 24. Dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense, este hombre le debía 10,000 talentos, ¿sí? Hace unos 40 años más o menos, era el equivalente a unos, se dice, $2 millones. Imagínense la cuenta tan grande que este hombre tenía, que era casi imposible de pagar. Pero dice, y comenzando a hacer cuentas. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor lleva una cuenta de cada uno de nosotros, de nuestras deudas, y las presenta a nuestra conciencia también. Pero Él tiene ahí un registro, porque es lo que nos dice esta parábola. Él empezó a hacer cuentas con este hombre. La deuda del pecado es una deuda muy grande. Es una deuda muy grande. Quien rehúsa perdonar no puede, por la misma naturaleza de las cosas, ser perdonado. Es lo que hemos estado diciendo. Mientras conserve ese espíritu no perdonador. Miren, hermano, no nos conviene, ¿sí? La deuda nuestra es muy grande. Y tal vez nuestros hermanos, la deuda que tienen con nosotros es mínima, como el hombre de esta parábola. En esta parábola, el hombre que había sido perdonado de esta gran deuda, no quiso perdonar a un consiervo, a su consiervo, por una deuda mucho más pequeña. Y el Señor termina esta parábola de la siguiente manera. Los versos 34 y 35, leemos lo siguiente. Dice, entonces su Señor, enojado, fíjense, el Señor se enoja, ¿sí? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repito, verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos estar dispuestos a perdonar. Necesitamos la gracia de Dios, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de una deuda muy grande, la deuda del pecado. Tenemos que humillarnos, tenemos que pedir al Señor la gracia, porque el perdón es un espíritu, porque es algo que viene del Señor. Repito, el enemigo no perdona. El enemigo es rencoroso, el enemigo es vengador, pero el espíritu de nuestro Dios es perdonador. Y es el espíritu que nosotros tenemos. Y debemos perdonar también, recibir la gracia para poder perdonar hoy mismo si alguien nos ofendió o si alguien hemos ofendido. Necesitamos nosotros tomar en serio la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos, hermanos, a perdonar. Hay una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Sí? ¿Cuál es el límite del perdón? Desde un punto de vista humano, es entendible decir que
todo tiene un límite, es lo que decimos. Y quien suministra el perdón de forma incondicional en la sociedad actual que vivimos, aún en la iglesia, quien está dispuesto a perdonar una y otra vez, a veces puede ser visto como algo raro, como alguien tonto. Pero no es así, hermanos, es el corazón de nuestro Padre. Podemos imaginar a nuestro Señor en la cruz del Calvario, siendo crucificado, siendo vituperado por aquellos hombres y toda aquella multitud que estaba enardecida contra Él. Y aún así Él pudo expresar desde la cruz del Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué corazón el de nuestro Dios! Es lo que Él está esperando de nosotros. ¿Cuántas veces, le preguntan, cuántas veces tenemos que perdonar? En el capítulo 18 de Mateo que hemos estado leyendo, versos 21 y 22, dice de la siguiente manera: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Miren, hermanos, por mucho que perdonemos a la gente que está en nuestro entorno, seguro es que nunca superaremos el perdón que Dios nos suministra a nosotros, ¿sí? 70 veces 7, le dice. La capacidad que tengamos nosotros para perdonar, ¿sí? Fíjense, a veces malinterpretamos el hecho de ser un cristiano espiritual, pero la capacidad que tengamos para perdonar o pedir perdón determina la madurez, determina el nivel de crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos, más que los años de cristianos que tengamos. Porque hay cristianos que llevan muchos años en el cristianismo, sin embargo no pueden perdonar. Sin embargo mantienen en sus corazones rencores, situaciones, amarguras por muchos años. No son los años que tengamos en el cristianismo, sino la capacidad que Dios nos dé, que recibamos de parte de Dios para perdonar y para pedir perdón. Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versos 3 y 4, nos dicen de la siguiente manera: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale, ¿sí? Y si 7 veces al día pecare contra ti diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿sí? Es lo que nos dice el Señor. No 7 veces, 70 veces 7. El Señor no nos está diciendo, lo que nos está diciendo es que debemos estar dispuestos a perdonar siempre. Que quien nos haya ofendido venga arrepentido. Cuando haya un arrepentimiento, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y no necesariamente que tengamos que llevar la cuenta todos los días. Porque si el Señor llevara la cuenta de nuestros errores, de nuestros pecados, hermanos, ya hubiésemos agotado nuestro saldo, ¿sí? El hombre por sí mismo no tiene la disposición de perdonar. Qué difícil nos resulta perdonar. Hasta existe la frase, lo perdono, pero no olvido. Ese no es un perdón verdadero. Un perdón que no está dispuesto a olvidar no es un perdón verdadero. No es un perdón genuino, ¿sí? Alguien que perdona olvida las cosas, ¿sí? Es lo que el Señor hace con nosotros cada vez que nos acercamos a Él, arrepentidos, humillados, pidiéndole perdón. El Señor borra nuestra culpa. Él las arroja en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Que Dios nos dé la gracia para poder hacerlo nosotros así. Miren, qué milagro el de nuestro Dios, porque Él es Dios. Y aunque Él no puede olvidar porque lo tiene todo presente, ¿sí? Él es Dios, pero
para indicarnos lo profundo de su perdón, nos dice que perdona y olvida nuestro pecado. El libro del profeta Miqueas en el capítulo 7 y verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Que actuemos con esa actitud, ¿sí? Que actuemos de esa manera. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a ir? ¿Qué distancia estás dispuesto a recorrer para perdonar a tu hermano? ¿Será como el hombre que mencionábamos al principio, que tuvo que viajar 500 kilómetros, pero en un tractorcito para cortar el pasto? ¿Sí? Pero él quiso hacerlo como una muestra del profundo deseo que tenía de perdonar a su hermano, de arreglar cuentas con su hermano. Por eso leíamos en el capítulo 55 de Isaías, el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El poder perdonar o ser perdonados es una gran bendición, hermanos. Trae liberación, derriba las paredes de separación, rompe cadenas, rompe ataduras y liberta el alma, liberta nuestro espíritu. Y qué alivio. El perdón se da como respuesta a una actitud de arrepentimiento. Vuelva hacia Jehová, vuelva hacia Jehová. El arrepentimiento y la confesión son claves importantes que abren la puerta para el perdón. Una pregunta: ¿habrá algún hermano en Cristo o familiar o amigo con quien tengas que arreglar algo? ¿Por qué no vas a esas personas? ¿Por qué no pides a Dios la gracia para recorrer la distancia que tengas que recorrer? Tal vez solo son unos metros, para que arregles ese problema de una vez y tengas tu libertad y libertes a la otra persona ofendida o al ofensor. Es lo que leímos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Cuidado, hermanos, una trampa del enemigo es pensar que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos puede perdonar. ¿Sí? Pero no es así. Estamos dudando inconscientemente del poder de nuestro Dios. Además, nos estamos privando de la bendición de poder tener una conciencia limpia y tener esa comunión con nuestro Dios. En 1 de Juan, el capítulo 1, versos 6 y 7, la comunión es muy importante con nuestro prójimo y con nuestro Dios. 1 de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante es el perdonar, porque vamos a tener la comunión, sí, y tendremos también la limpieza de nuestro pecado. ¿Cuántos corazones, hermanos, están atrapados por el sentimiento de culpabilidad? Han perdido el gozo. Pero recuerda que el perdón del Señor no se basa en lo que tú hayas hecho, en lo que tú hagas, ¿sí? Sino que se basa en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pídele perdón y perdona a tu hermano.
y dale gracias a Dios por haberte perdonado. Cuando Dios perdona, hermanos, es hora de que nosotros olvidemos. Por eso nos recomienda, por otro lado, es necesario que hoy mismo estemos dispuestos a perdonar a nuestro hermano, así como el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarnos a nosotros. El perdón también es un muro de protección, y sin ese muro de protección estamos abiertos a los ataques del enemigo. ¿Qué tanto estás dispuesto a perdonar? Pídele la gracia al Señor y pídele perdón también, porque esas raíces de amargura lo que hacen es consumirnos a nosotros y consumir a nuestro prójimo, consumir a aquellos con quienes estamos ofendidos. Nos consumen, pero hoy es el día para que el Señor Jesucristo haga el milagro de arrancar esas raíces de amargura y traiga libertad a tu vida. Si tan solo perdonas, si tan solo pides perdón, hoy Él quiere darte la gracia. El perdón está en el corazón de nuestro Dios. El enemigo es rencoroso, vengativo, pero nuestro Dios es perdonador, es un Dios perdonador. Él nos ha perdonado a nosotros, ¿sí? Y Él nos está pidiendo ahora que nosotros perdonemos a nuestro prójimo. Tal vez tu esposa, un amigo, tus hijos, padres, madre. Dios quiere darnos la gracia y quiere darnos esa virtud que viene de Él y traerá liberación a nuestro espíritu. Escucha este canto. El Señor llevó nuestro pecado y lo clavó en la cruz y no se acuerda más de Él. Escúchalo. Oh, la gloria del plan que el Señor proveyó. Mi pecado entero clavó a la cruz de Jesús y ahí se quedó y de condenación me libró. Y mi ser tiene paz, y mi ser tiene paz con mi Dios. Oh, la gloria del plan que el Señor proveyó. Mi pecado entero clavó a la cruz de Jesús y ahí se quedó y de condenación me libró. Y mi ser tiene paz, y mi ser tiene paz con mi Dios. Y mi ser tiene paz.
tiene paz con mi Dios. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que por favor derrames gracia en cada corazón, en cada vida, y tu espíritu de perdón, Señor, para que estemos dispuestos a perdonar, Señor, para que estemos dispuestos a humillarnos, y si necesitamos pedir perdón, que lo hagamos por tu gracia, Señor. Que hoy sea derribada esa pared de separación, Señor, de la comunión principalmente contigo, mi Señor, y la comunión con nuestros hermanos. Derrama de tu gracia, Señor, y que hoy mismo sea restaurada esa comunión, siendo derribada esa pared de ira, de amargura, de resentimiento, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Padre, trae libertad a los corazones. Trae libertad, Señor, y que podamos hoy, Señor, expresar nuestro corazón y pedir perdón si lo necesitamos, y perdonar también, Señor, con todo nuestro corazón, así como tú nos has perdonado, Señor, y has olvidado nuestro pecado, Señor. Gracias, Salvador. Gracias, Padre. Te lo suplicamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Que la paz de Dios quede con ustedes y el gozo del Señor. Y no pierdas la oportunidad para pedir perdón y perdonar. Dios los bendiga.